Buenas tardes. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos, para las personas que nos están acompañando de manera presencial y para las personas que también nos están siguiendo a través de redes sociales. Mi nombre es Libardo Gutiérrez, director de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de La Salle, y hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Reinhard Babel, director regional del DAD, y con Sarina Kester, quienes nos van a hablar de las oportunidades de estudio e investigación en Alemania. Como ustedes saben, los jueves con la DIRI es una estrategia de internacionalización en casa, donde desde la universidad compartimos el portafolio de cooperación que varios socios estratégicos ponen a consideración y que ponen también a disponibilidad de los estudiantes de la universidad. Los alentamos a que por favor puedan hacer todas las preguntas que consideren necesarios de manera presencial a las personas que están acompañando acá y a través de los medios virtuales en el chat de preguntas y estaremos leyéndola en tiempo real. Muchas gracias y le damos la bienvenida a Reinhard y a Sarina. Bueno, muchas gracias a Ricardo, muchas gracias a la Universidad de La Salle por la invitación. Eh, es un placer volver al aula y tener por lo menos también la mitad de los oyentes aquí presencialmente aquí y bienvenidos y bienvenidas también a todos que estén conectados online. Sí, es poco la dinámica. Vamos a presentar esa charla del DAD. Mi colega Sabina Kessler, que me acompaña, también está aquí para responder preguntas al final de la charla. Ella se encarga, entre otros, por las becas de estancias de investigación, doctorado, postdoc. Es su especialidad. Y dicho eso, al principio quería saber un poco de ustedes, quizás si algunos de ustedes levanten la mano que están todavía en el pregrado. Y, ok, muy bien. Y los que están quizás ya a nivel de posgrado, haciendo una maestría. Ajá. Y hay también docentes, otros sí. Ajá. Bueno, muy bien. Me alegro mucho. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo sigo usando este micrófono, ¿no? Si me escuchan bien. Listo. Entonces vamos a empezar. Al principio les explico brevemente qué es y qué hace el DAD. Nosotros somos... en la traducción de las siglas en alemán es Servicio Alemán de Intercambio Académico. Nosotros funcionamos un poco como una asociación, como un club, y nuestros miembros son las universidades alemanas. Entonces, las universidades alemanas nos dicen, como nuestros miembros, que tenemos que apoyarles en todo lo que tiene que ver con la internacionalización para poder llevar a cabo esas tareas que nos definen nuestros miembros, las universidades alemanas. Nosotros recibimos fondos del gobierno alemán, de diferentes ministerios, también de la Unión Europea, y llevamos a cabo todo el fomento de la internacionalización a través de programas de becas, fomentos de proyectos de cooperación entre universidades alemanas y sus pares en el extranjero. Pero no somos una organización gubernamental, dicho eso, sino apoyamos a las tareas del gobierno alemán porque ellos dicen que eso es un pilar fundamental para la sociedad alemana, que tenemos que trabajar en la ciencia y la educación, pero no de manera aislada, sino con nuestros socios en todo el mundo. Entonces aquí ven un poco las cifras. Los 130.000 beneficiarios que tenemos más o menos cada año, más o menos la mitad son alemanes que se desplazan desde Alemania hacia el extranjero y la otra mitad son extranjeros que desde todo el mundo se desplazan hacia Alemania. Esa cifra nos hace la organización más grande a nivel mundial que fomenta el intercambio académico. Y aquí estamos presentes en el mundo. En este momento hay como 18 oficinas regionales en el mundo y una de esas oficinas regionales está aquí. Yo creo que, ya, ok, ahora se puede leer mejor. Y ustedes ven que esa oficina se llama regional porque no solamente nos encargamos de Colombia, sino también de los países vecinos de Colombia aquí. Sin embargo, la sede la tenemos aquí en Bogotá. Bueno, de manera general les explico un poco el sistema de educación superior de Alemania, algunos beneficios que pueda tener para personas que están pensando en estudiar allá. Primero que nada, hay que señalar, pues son tres argumentos principales, digamos.
el sistema de educación superior en Alemania es un sistema público, es decir, el Estado financia las universidades, los profesores, etcétera. Entonces, eso significa que de regla general, no se pagan matrículas cuando uno quiere estudiar en Alemania, no importa si es un pregrado o un posgrado o un doctorado. Eh, Segundo, hay que saber también, si uno piensa en la opción de estudiar en Alemania, muchos dicen, no, 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 yo no sé nada de alemán, eso es imposible, pero hay que decir que no es tan cierto porque muchas de las universidades alemanas, especialmente a nivel de posgrado, maestría, doctorado, ofrecen programas directamente en inglés y a nivel, digamos, doctorado, investigación, depende un poco del área, pero es muy común que se hace toda la investigación directamente en inglés. Entonces, en primera instancia, no hace falta hablar alemán para estudiar o investigar en Alemania. Si uno sabe algunas palabras de alemán o ya tiene un dominio mayor, mejor todavía. Y claro, aunque ustedes no tendrían que pagar la matrícula, quizás estudiar es gratis, pero sí tiene que costearse la vida, por supuesto. Entonces ahí les vamos a explicar de ahora en adelante cómo son las condiciones, pero para eso existen los programas de becas que tiene el DAD, pero también otras instituciones, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces empezamos. Hay tres requisitos básicos para estudiar en Alemania. Es el requisito académico, el del idioma y de la financiación. Entonces, esos también eran los tres argumentos que había contado al principio y vamos a entrar en la materia empezando con el primer requisito, es el requisito académico. En general es bastante sencillo porque ustedes, dependiendo de lo que quieren estudiar, necesitan la clasificación, igual que aquí en Colombia y en casi todo el mundo. Si quieren entrar a estudiar un pregrado en una universidad en Colombia, también tienen que hacer una prueba, tienen que comprobar que tienen el nivel académico. No es diferente en Alemania. Allá los que salen del colegio también tienen que hacer una prueba final y etcétera. La diferencia es que aquí en Colombia el colegio normalmente dura 11 años, mientras en Alemania son 12 o 13 años. Entonces, alguien que sale directamente del colegio aquí en Colombia normalmente no podía entrar directamente al pregrado porque tiene que desnivelar 1 o 2 años de diferencia. Y si lo hace, sí, a través de un Studienkolleg, como ven aquí, hay esos colegios en Alemania donde ustedes podían prepararse durante un año, hacer los exámenes finales y luego, claro, si aprueban, podían entrar directamente a un pregrado en Alemania. Eso es la dinámica para el pregrado. Para la maestría y el doctorado es un poco más sencillo porque, claro, si ustedes tendrían un pregrado aquí de Colombia, porque en diferencia con Alemania, donde los pregrados se llaman bachelor y duran normalmente 3 años, aquí los pregrados duran 5 años, 4 años, 6 años, ¿no? Dependiendo un poco. Y eso es suficiente para que ustedes de manera global se pueda decir que podían entrar directamente con ese título a la maestría. Con el doctorado, la regla general es tener ya un título de maestría de Colombia o de otro país y ahí podrían entrar al doctorado. Eso es la regla general. Siempre tienen que, sin embargo, preguntar y postularse directamente a la universidad. La admisión no es centralizada en Alemania, sino es de la autonomía de las universidades. Entonces, siempre son ellos que van a decidir si cumplen o no con los requisitos académicos. Vamos al segundo requisito, que es el requisito de idioma. Ya mencioné que hay esas dos opciones generales, estudiar o en alemán o en inglés. En algunos casos incluso hay algunos pocos programas en otros idiomas, entre ellos también el español, pero digamos, esos son los requisitos generales. ¿Cómo pueden comprobar que tienen ese nivel? Ahí otra vez, es la universidad alemana que decide cuáles son los exámenes, TOEFL o el IELTS, etcétera, que ellos aceptan. Estos ejemplos que se mencionan aquí son por regla general aceptados por todas las universidades, pero quizás hay diferencias en el nivel que piden, ¿no? Según la carrera académica también. Los más conocidos para comprobar el requisito alemán se llaman TestDAF o DSH. Entonces ahí también siempre tienen que eh, preguntar a la universidad alemana directamente cuál sería el nivel y el certificado que ellos aceptan. Bueno, vamos al tercer requisito de la financiación. Entonces, aquí hay que ser muy contundente. No es un requisito, digamos,
que significa que cuánto tengo que pagar para estudiar, porque ya aprendimos que eso es gratis en Alemania. Sin embargo, ustedes tienen que costearse la vida y eso tiene que ver, ese requisito tiene mucho que ver con la visa, porque si uno necesita una visa para estudiar en Alemania, tiene que solicitarlo a la embajada y la embajada tiene la responsabilidad de comprobar que ustedes realmente cuentan con los recursos suficientes para vivir en Alemania con el fin, con el objetivo de estudiar en Alemania. Y digo, eso es una responsabilidad porque nadie quiere, ni ustedes, ni la embajada, ni nosotros, que se van y después de 3 meses tienen que devolverse porque no les alcanzó la plata para pagar el alquiler, la comida, etcétera. Entonces, claro, esa es la responsabilidad de la embajada a través del proceso del visado, comprobar que ustedes tienen esos requisitos. Aquí se calcula en este momento que un estudiante en Alemania es la equivalencia para los estudiantes alemanes también. En promedio son 861 euros por mes que se requiere para vivir en Alemania. Hay ciudades donde que la vida o la costo de vida son un poco más bajos, en otros quizás un poco más costosos, pero eso es, digamos, el promedio que se calcula y normalmente ustedes con ese dinero deberían alcanzar tener la opción de pagarse todo lo que necesitan y no trabajar, sino estudiar tiempo completo. Todo lo que necesitan sería calculado aquí. Y para el año llegamos a esa suma un poco no tan pareja, entonces esos son un poco más de 10.000 euros que se calculan, que en el momento de pedir la visa tendrían que comprobar de algunas maneras que tengan estos recursos. Y lo pueden comprobar de diferentes maneras. La mejor sería con una beca, ya sea del DAD o de otra organización, porque todas las becas del DAD, que son becas completas, cumplen con ese requisito automáticamente. Entonces, en este caso, lo único que tenían que presentar a la embajada es el certificado de la beca. Y la embajada sabe, con eso ya ustedes pueden costearse la vida ya. Aquí algunas ventajas también para estudiantes, porque en los costos, digamos, no hay matrículas, pero si uno se inscribe en la universidad, normalmente tiene que pagar una cuota administrativa y eso puede variar. En algunos casos son menos de 100 euros, en otros casos son quizás 200 euros, pero en los casos que sea un poco más alto, incluyen lo que se llama el semester ticket, que es un tiquete que les permite usar el transporte público de la ciudad, muchas veces de toda la región de manera completa durante un semestre, ¿no? Entonces es bastante económico y recomendable usarlo, dependiendo un poco también donde uno vive, ¿no? En las cercanías o no de la universidad. Con la visa, y yo dije que la idea es que usted se pueda enfocar al 100% al estudio, pero la visa de estudios les permitiría trabajar también, pero con ciertas limitaciones. Las limitaciones ven aquí, es un promedio de los días al año que máximo podían trabajar. Y eso a veces es muy común que estudiantes encuentran unos trabajos pequeños como estudiantes auxiliares en la universidad que les pagarían como 460 euros al mes. Ustedes apoyan un poquito y de hecho eso con 460 ya llegamos casi un poco más a la mitad de los 860 y eso les puede ayudar también. Sin embargo, claro, o normalmente uno no tiene ese trabajito de la universidad antes, sino recién cuando ya haya llegado allá a Alemania. Bien. Aquí más información acerca de esos pasos, de los requisitos, lo pueden ver en nuestra página. Voy a mostrarles esa página en algunas ocasiones en la presentación, porque siempre hacemos un poco la orientación dónde van a encontrar esa parte. Y aquí estamos hablando de la parte estudiar e investigar en Alemania. Y hay una sección que se llama 8 pasos hacia Alemania. Entonces, muy recomendado que ustedes revisen esa página donde ven esos diferentes pasos y uno de ellos explica en detalle el tema de la financiación de los estudios. Bien, ahora sí, digamos, cumplimos con ya sabemos cuáles son los requisitos con los cuales tienes que cumplir, pero ahora sí, la tarea es buscar un programa académico, algo que me interesa a mí. Porque sí, en Alemania tenemos muchas universidades, un sistema público, y ahí la orientación no es tan fácil como quizás es en otros países. Cuando a mí me preguntan cuáles son las mejores 20 universidades de Alemania,
me cuesta mucho decir cuáles son, porque en realidad depende mucho del área y como es un sistema público, es muy equitativo, no hay grandes diferencias en temas de calidad, sino más bien en temas de contenido, quiénes son los profesores, etcétera. Entonces hay que investigar y hacer la tarea de informarse bien. Yo al revés les puedo decir, es imposible equivocarse porque realmente la calidad está garantizada en Alemania y a veces incluso puede ser un criterio que dice, bueno, yo prefiero vivir en una ciudad pequeña donde quizás los costos de vida no son tan altos, en una universidad pequeña donde la relación estudiante-profesor es mucho mejor que una universidad masiva, ¿no? No sé, también son criterios diferenciadores y aquí también les explicamos un poco cómo sería ese tema. También una herramienta muy útil es el MyGuide, como lo llamamos. Es una plataforma en realidad donde ustedes pueden tener información general, pero si se registran, es gratuito completamente. Ese MyGuide les guía a través de la búsqueda de los diferentes pasos y hay una plataforma donde hay un buscador de carreras que pueden buscar por área y la ventaja es cuando estén ahí registrados y encuentran un programa de estudios, una maestría, por ejemplo, que les interesa, a través de esa plataforma llegan directamente a la universidad si les interesa y pueden establecer directamente el contacto con la universidad. Entonces, eso es una muy buena forma de buscar y encontrar universidades y programas. Para el doctorado es un poco diferente porque en Alemania hay dos formas de manera general de hacer un doctorado. Uno es el modelo tradicional, que es el modelo aprendiz, donde uno no elige una carrera, sino uno elige un tutor o una tutora que va a ser la persona que va a guiar a uno en su proyecto de investigación de manera individual. Entonces aquí yo no busco una carrera académica, sino yo busco en las universidades un profesor. Esa búsqueda puede ser un poco más complicada, pero es completamente normal que un profesor en Alemania reciba un correo electrónico de estudiantes o candidatos al doctorado de todo el mundo diciendo, miren, yo investigué, yo vi que usted publicó tal y tal cosa. Eso es justamente el tema que me interesa para un proyecto que yo tengo. Eso es perfectamente normal y de esa manera uno encuentra ahí un tutor y después una universidad, porque es en la universidad donde trabaja ese profesor donde yo me voy a titular después con el doctorado. La otra modalidad es el doctorado estructurado. Eso es lo que sí es el caso común que se conoce aquí en el mundo, en el modelo anglosajón, que es simplemente un programa académico donde uno se postula al programa y también toma cursos y al final también escribe la tesis y obtiene el doctorado. Pero en Alemania el primer modelo es el más común que el segundo, ¿no? Entonces eso también es algo que hay que saber. Eso lo explicamos también aquí en detalle en nuestra página. Bueno, también en los 8 pasos hay una parte que es información sobre los requisitos y los procesos. Por ejemplo, informamos en nuestra página cuáles son los documentos que habría que traducir, apostillar, etcétera. Es información específica, pero también muy útil. Entonces, revisen también, por favor, esta página cuando están ya en el momento de realmente mandar la postulación. Bueno, era la introducción general y ahora pasamos ya al plato principal, que son los programas de becas del DAD. Lo dividimos en dos grandes áreas, becas individuales y programas para la cooperación institucional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el primero, como dice el nombre, es un individuo, no importa si uno está vinculado a una universidad o no, es el individuo que se postula a ese programa de becas y es seleccionado, se va de manera individual, personal, a Alemania para hacer la maestría, el doctorado o la estancia de investigación, etc. En la segunda parte, y eso es también importante saber que existe, hay programas donde yo expliqué al principio de apoyo a las universidades alemanas en sus proyectos de cooperación con instituciones en extranjero. Entonces ahí también tenemos algunos programas que pueden ser ustedes beneficiarios cuando su universidad, con la universidad alemana, se ha ganado estos fondos, porque al después ustedes no se postularían digamos, directamente al DAD, sino internamente en su universidad se hace la convocatoria para esos fondos. Bueno,
Empezamos a nivel que incluye el pregrado, porque ya hemos escuchado que hay algunos estudiantes de pregrado aquí también conectados. Aquí queremos hacer mención en dos líneas. Uno son los cursos de verano y los cursos de invierno, que son para personas que quieren hacer un curso de profundización de alemán. Es decir, son personas que ya tienen un nivel B1 de alemán normalmente y después cuando se ganan la beca hacen un curso intensivo donde pueden llegar a nivel B2 o C1 incluso. Aquí, como ven, son verano e invierno. Eso quiere decir el verano alemán o el invierno alemán. Entonces, normalmente son dos fechas al año que se puede postular. Justo en este año, hace como algunas semanas, nos avisaron que tenemos, no podemos abrir esa convocatoria por el momento por temas presupuestales, pero esperamos que pronto haya nuevamente esa noticia que se pueden abrir. Entonces sí, hay que tener un poco de paciencia, pero sí, esperamos que eso vuelva a aparecer. Al otro lado tenemos el programa que se llama Viajes de Estudios, y de hecho es un programa de la cooperación institucional porque no es un individuo, sino es todo un grupo que tiene un proyecto y se postula a los fondos del DAD. En este caso no es la universidad alemana, sino la universidad colombiana, ustedes que se postulan. Y el año pasado en esa universidad hubo un grupo que se postuló y se ganaron los fondos. No sé si alguien está aquí de ese grupo, de casualidad. No, ok, y quizás conectado online. Pero podrían preguntar a ese grupo también, eran del área de biología, creo, que si, cómo les fue, cómo lo han hecho, etcétera. Entonces, ellos al final viajaron durante 12 días a Alemania, visitaron diferentes universidades, instituciones, como grupo, y el objetivo es un poco conocer, digamos, las universidades, la cultura académica en Alemania, también cooperar, engancharse un poco con los estudiantes, docentes allá. Un programa muy corto, pero puede ser también muy estratégico porque allí se crean quizás los primeros lazos con universidades alemanas que después podrían ustedes seguir cooperando, trabajando con ellos. Entonces aquí ven que 3 veces al año tienen nuestra fecha, el 1 de mayo justo cerró, pero la recomendación es realmente tómense el tiempo, no es algo que se arma en 2 semanas, sino se requiere un trabajo previo de la preparación. Bien. Hay un programa que se llama IESTE. Aquí se me olvidó preguntar si la Universidad de Salle forma parte de IESTE, pero si no, les recomiendo mirar esa opción porque es un programa que es financiado por el DAD, pero se llama IESTE porque IESTE es una organización independiente, no tiene que ver con el DAD directamente, pero se dirige a estudiantes de pregrado que quieren hacer prácticas empresariales en Alemania y ustedes pueden mirar directamente en la página de IAESTE, pero normalmente el proceso es a través de la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad. Entonces, eso es una recomendación en general. Si les interesa la movilidad, si les interesa hacer una estancia en el extranjero, siempre el primer paso debería ser buscar la Oficina de Relaciones Internacionales de su propia universidad y ver qué convenios hay, etcétera, ¿no? Entonces, uno de esos convenios podría ser y eso es un programa que al final ustedes reciben una beca de DAD, aunque el proceso de postulación no es a través de nuestra página directamente, sino a través de IAESTE y de su universidad. Bien, ahora ya, dejamos un poco el nivel de pregrado, que han visto que hay pocos programas que son cortos, no hay una beca para un pregrado completo. Eso sí es más bien los programas que dan becas completas, los tenemos a nivel de posgrado para hacer una maestría, por ejemplo, o un doctorado. Aquí yo ahora de manera general explico qué significa una beca completa del DAD. Al principio ya aprendimos que eso lo viene abajo, la beca mensual 861 euros es el requisito de la financiación que está cumplido automáticamente con todas las becas. Para el nivel de doctorado la suma es más alta, 1.200 euros al año, perdón, al mes. Sin embargo, eso no es todo lo que incluye la beca completa, sino también financiamos los costos de viaje, ida y vuelta, hay un seguro médico. Si es deseado también un curso previo a los estudios de un curso de alemán de 2 hasta 6 meses,
Es recomendado a todos, no importa si estudian en inglés o en alemán, que hagan por lo menos los 2 meses, aprovechen, pero si quieren, pueden viajar 6 meses antes de iniciar los estudios y el DAD les paga todo el curso, incluyendo el alojamiento, etcétera. Entonces, realmente es completo. Y bueno, hay útiles apoyos como una vez al año, 460 euros para material de estudios, por ejemplo, etcétera. Importante es también que las becas completas contemplan cuando uno se va por un tiempo largo de 2 años, 3 años, 4 años, que pueda hacerlo con la familia, con los hijos o con el cónyuge. Y ahí la beca incluye también ayuda adicional para los hijos y los cónyuges. Entonces, eso es una beca completa. Bueno, ahora les muestro un poco los programas de becas que tenemos. Empezamos con el nivel de maestría. Aquí les estoy mostrando 3 líneas, 3 programas. El primero son los programas becas Helmut Schmidt, se llaman, o PPGG, en el área de política pública y buen gobierno. En este caso, el DAD ha preseleccionado programas específicos con ese contenido, con esa temática, y ustedes no podían elegir cualquier maestría para obtener la beca, sino únicamente los 8 programas que están en esa lista. Si uno de esos programas les interesa, se postulan directamente al programa de la universidad y si son seleccionados, también la universidad con el comité en conjunto con el DAD les puede seleccionar para la beca. Entonces, es un proceso único que no significa que me postulo en separado a la universidad y por separado a la beca, sino ya está incluido. Entonces, si ese área les interesa, les recomendamos mucho que revisen. En mayo, es decir, en este mes ya debería abrirse la convocatoria, no sé, muy pronto. Sin embargo, cuando la convocatoria en nuestra página todavía está cerrada, les recomendamos igual mirar cuáles son los 8 programas, porque de un año a otro normalmente no hay muchos cambios y son los mismos programas que se ofrecen quizás el otro año también. Entonces, eso sería la primera línea. La segunda son los programas de becas que llamamos EPOS. En este caso es muy similar al programa Helmut Schmidt porque también tenemos aquí programas preseleccionados. Sin embargo, aquí son 37 maestrías. La lista es mucho más larga y amplia y como ven, la temática también es más diversa. Digamos, el techo común son programas que se dirigen a profesionales de países en vías de desarrollo. Eso es importante decir porque aquí em, el perfil de los candidatos debe ser no solamente alguien que haya hecho ya su pregrado, quizás con excelencia académica, sino deben ser personas que han adquirido cierta experiencia laboral, es decir, han trabajado ya sea en una empresa o en la administración pública, dependiendo un poco del área. Y eso es importante porque eso es un requisito para esa beca. Ojo, eso es el único programa de becas que tiene el DAD que tiene ese requisito. Todos los demás programas no requieren experiencia laboral, pero en este programa EPOS sí es un requisito porque eso es el perfil de las personas que se postulan. Entonces, el resto es igual que con Helmut Schmidt. Ustedes se postulan directamente al programa, un comité selecciona a los mejores candidatos, obtienen el cupo y obtienen la beca de DAD. Bueno, al lado derecho vemos ahora un programa del DAD. De hecho, son diferentes líneas, son 4 convocatorias en el área del arte, de las artes. Eh, Aquí en este caso no hay programas preseleccionados. En este caso, realmente ustedes mismos pueden elegir el programa o la universidad o la academia de arte, de música que les interesa. Y en paralelo, digamos, hay que hacer, en el mejor de los casos, se postulan a la universidad, ya tienen la aceptación. A veces las fechas no coinciden, entonces pueden hacer un proceso en paralelo, se postulan a la beca, se postulan a la universidad y en el momento, digamos, que ya han mandado la postulación a DAD, ojalá en el transcurso de la evaluación nuestra, ustedes ya en algún momento tienen la aceptación. Entonces aquí ven un poco las diferentes áreas. Estos son también convocatorias anuales. Repito, las convocatorias cerradas las dejamos en nuestra página. Pueden ver todos los requisitos, los guías y preparar la postulación para que se postulen en el momento que se abre nuevamente la convocatoria. Bueno, ahora saltamos al nivel de doctorado. Aquí también son 3 programas. Em, bueno, empezamos a la derecha porque ya hemos hablado del programa EPOS. Entonces aquí dentro de ese programa, con los mismos requisitos, hay
tres programas de doctorado que se mencionan aquí. No sé si es un área que les interesa, también se podían postular, pero aquí también el mismo requisito, tiene que ser profesionales con experiencia laboral también. Entonces revisen si eso les interesaría y podrían postularse el mismo proceso. En la mitad, el programa que se llama Graduate School Scholarship Program, GSSP. Aquí también tenemos los programas estructurados. Yo les dije que esas dos maneras de doctorado existen, ¿no? Entonces, en este caso, elegimos un programa que son todos programas estructurados, también preseleccionados, y para esa beca también pueden ver el listado. Eso cambia de año tras año. En algunos casos, en otros se repiten también algunos programas. Y aquí el mismo proceso, se postulan a esos programas y estas mismas universidades que ofrecen esos programas hacen la selección para el cupo en el programa y para la beca del DAD. Y por último, tenemos aquí una línea más amplia, que es el programa para hacer un doctorado o una estancia de investigación en Alemania. En este caso es para el doctorado completo. No importa si es en la modalidad aprendiz del doctorado individual o si ustedes también encuentran otro programa estructurado que no estaban en el programa de la mitad. En las dos modalidades se pueden postular a ese programa de becas de doctorado. Normalmente abrimos más o menos en junio la convocatoria y la fecha de cierre es al inicio de septiembre. También aquí es muy recomendado que revisen la convocatoria del año pasado porque simplemente la actualizamos, pero las condiciones casi no cambian, sino en algunos detalles. Bien. Para los que quizás ya tengan un doctorado o para los que ya están en un doctorado aquí en Colombia, hay otros programas pequeños que son estancias más o menos cortas o más o menos largas. Está también la opción de hacer un doctorado binacional, es decir, que ya han hecho una parte o están haciendo una parte aquí, pero quieren hacerlo en conjunto, quizás con un grupo de investigación, con otro profesor allá. También está esa opción. Entonces aquí también les invitamos que revisen esas opciones porque algunos quizás ya o están pensando más bien empezar el doctorado aquí, pero quizás necesitan aprovechar de los laboratorios en Alemania, de las bibliotecas, etcétera, para ser parte de la investigación en Alemania y después regresan y terminan su doctorado aquí. Bueno, hay también estancias cortas, pero aquí también ven que igual que en los programas de los cursos de alemán de verano y de invierno, por el momento no tenemos recursos. Esperamos que pronto nos den buenas noticias y podemos volver a ofrecerlos. Pero aquí simplemente se menciona que son estancias cortas, ya para también personas que sabemos que aquí hay profesores también, docentes. Cualquiera de ustedes podría postularse a una estancia de investigación de 1 a 3 meses. Básicamente lo que necesitan es un pequeño proyecto de lo que quieren hacer y una invitación de la universidad en Alemania, de algún colega de allá que dice, sí, invitamos a la profesora, al profesor que venga aquí a realizar esa estancia aquí. Entonces, esos, digamos, a rasgos generales para las estancias cortas. Entonces, también están en la página, los pueden revisar y los vamos a avisar cuando se abren nuevamente. Bueno, ahora pasamos a otro programa que es un programa que tenemos con Colfuturo. Colfuturo quizás lo conocen, es una institución colombiana, una fundación que ofrece la modalidad de crédito beca, es decir, em, ellos ofrecen la opción de hacer o una maestría o un doctorado en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, Alemania. Y nosotros firmamos un acuerdo con Futuro porque ustedes se han dado cuenta que hay, en maestría sí hay algunos programas preseleccionados, pero algunas áreas quizás no están incluidos. Y ahí para esas personas quedaría la opción de postularse al programa de AD por Futuro. Y aunque es un crédito beca, que significa que Colfuturo les da el dinero que, que ustedes necesitarían para financiarse sus estudios en el extranjero y después vuelven y cumplen con con los requisitos que pone Colfuturo, también es alguna parte que se puede volver a beca, pero siempre va a quedar una parte que es crédito, que tiene que financiarse usted a través del crédito. Sin embargo, con Alemania y con ese convenio con DAD con el futuro hay dos grandes ventajas. El primero es sencillamente si hacen un estudio en Alemania,
Ya aprendimos que no hay que pagar matrículas, entonces no tienen que incluir en ese crédito de Colfuturo una suma de, qué sé yo, 20.000 millones de euros, perdón, de pesos o sumas muy altas como sería quizás en otros países. Entonces ahí se vuelve mucho más accesible. Eso básicamente es para financiarse la vida en Alemania, ¿no? Y la segunda ventaja es, si se ganan no solamente el crédito beca de Colfuturos, se podían con el convenio que tenemos ganar también el beneficio adicional del DAD. El DAD nunca tiene créditos, todo lo que financiamos nosotros, nuestra parte es una beca. Nunca tiene que devolver algo en esa figura de beca del DAD. Entonces, esa parte también ustedes pueden sumar cuánto sería el beneficio del DAD durante 2 años para la maestría, por ejemplo. Y esa parte no es la que tiene que incluir en el crédito. Entonces, otra vez, el crédito va a ser mucho más bajo y mucho más accesible. Entonces, es realmente considerable pensar también en esa convocatoria de Adicul Futuro. Como ven, es anual y em, normalmente se cierra a fines de febrero esa convocatoria. Bien, con eso ya hemos pasado el plato principal con los programas de becas más importantes que tenemos. No son todas, tenemos otras también, entonces les invitamos aquí. Yo ya mencioné varias veces la página, ahora estamos en la sección becas y ahí lo ven por nivel y pueden buscar simplemente los guías y las convocatorias que yo mencioné. Bueno, aparte del DAD, también hay muchas otras organizaciones que podrían darles una beca en Alemania y por eso les recomendamos mucho usar el Funding Guide. Aquí ven la página, aquí es otra vez una plataforma, un buscador, en este caso no de carreras, sino de becas. Ustedes pueden marcar la casilla, quiero ver únicamente la oferta del DAD, o si no marcan esa casilla, también van a aparecer ofertas de otras instituciones. Bueno, ya mencioné que en todas nuestras becas tenemos el curso de alemán, entonces aquí el alemán quizás tiene su fama de ser complicado, pero yo les digo que no es tan cierto. Hay muchos, más de 3.000, casi 3.500 colombianos que en este momento están estudiando en Alemania y todos ellos han podido aprender el alemán también, ¿no? De alguna manera. Entonces, ustedes también lo pueden lograr. Bueno, aquí concluyo la presentación con información adicional. Ya mencioné un poco la página. Aquí abajo en la parte quiénes somos, ven hay un calendario de eventos y charlas. Eso, como yo dije al principio, es una de las primeras charlas que hacemos de manera presencial, pero lo que sí hacemos todas las semanas son charlas informativas, asesorías virtuales. Entonces aquí se pueden programar para saber cuál es la próxima charla que ofrecemos. También hay otras páginas, aparte de la página del DAD, Study in Germany para los que están buscando los estudios, pero también recomendamos mucho la página Research in Germany para los que quieren hacer investigación en Alemania, y hay otra que se llama Make It in Germany, que es para preguntas también prácticas de cómo es trabajar, cómo es vivir en Alemania, entonces también es muy recomendada. Si no quieren perderse algo de nosotros, una información, les invitamos que se inscriben en nuestra lista de correos, o en el boletín que emitimos normalmente cada 3 meses. Entonces, eso aquí también en nuestra página, boletín de noticias, y se pueden inscribir para recibir esa información. O alternativamente, o las dos cosas, nos siguen en nuestras redes, en Facebook o en Instagram, donde también les publicamos y les informamos acerca de las opciones de beca del DAD, pero también de otras organizaciones. Entonces ahí los invitamos que nos siguen. Y en el canal YouTube también tenemos algunos videos muy útiles, entonces también cordialmente invitados para que lo revisen. Bueno, entonces ahora muchas gracias por su atención. Yo creo que tenemos espacio para responder algunas preguntas y les agradezco mucho la atención ya aquí en la sala, pero también online. Entonces, muchas gracias por el momento. Estoy yo, pero también está Sarina que puede responder preguntas. Entonces, si quedan cosas, sí, por favor. Creo que tengo que pasar el micrófono para que todos lo escuchen, ¿no? Sí. No. Sí, yo tengo ese, no sé, quizás. Porque aquí en la sala se escucha, pero tú no. Sí, no, pero- Buenas tardes.
Para los estudiantes que van a aspirar a la maestría, ¿cuánto tiempo de experiencia laboral profesional deben tener? Ajá. Eso, como repito, muchas gracias, quizás Sarina, por hacer el intro. Repito, únicamente para uno de los programas, el único que es EPOS. Para los demás no se espera esa experiencia laboral, yo no lo mencioné, muchas gracias por la pregunta. Lo que se pide normalmente en el programa EPOS son equivalente a 2 años de experiencia laboral. Eso es como el requisito básico ahí, que pueden ser repartidos o seguidos, pero eso es lo que se pide. Creo que tenemos algunas preguntas en línea. Ujú. Buenas tardes para todos. En el chat tenemos una pregunta de Germán Esteban. Nos dice, quiero estudiar mi maestría en Alemania, soy biólogo y me gustaría acceder a la beca del DAD. ¿Cuál es la página que me recomiendan para iniciar el proceso en la búsqueda de ofertas de programas en las universidades que lo ofrecen para estudiar en alemán? En alemán, ok. Es psicología, ¿no es cierto? Psicólogo. Biología. Biología, perdón, ok, biología. Sí, yo me mostré un poco las herramientas, ¿no? De búsqueda. El primer paso sería dentro de los 8 pasos, buscar el buscador de carreras. En ese yo no entré en los detalles, pero si ustedes entran es como una máquina de búsqueda muy sencilla. Uno dice, ¿cuál es tu nivel? ¿Cuál es tu título que quieres obtener? En este caso yo pongo maestría. Después yo digo cuál es el área, entonces uno pone biología. Cuando uno pone biología van a aparecer muchas otras áreas asociadas a la biología y claro, ahí uno puede seguir diciendo, no, me interesan todas las áreas y si uno hace clic, busco maestría, biología, probablemente van a aparecer cientos de programas, ¿no? Entonces ahí uno podría decir, bueno, eso o específico un poco más. También se puede, eso era una de las preguntas, especificar el idioma. Si yo marco maestría, biología en inglés, claro, el resultado va a ser un poco más pequeño. Si digo maestría, biología en alemán, va a ser un poco más amplio. Entonces, eso es una herramienta muy sencilla y ese es el primer paso para identificar programas que me interesan. Lo mismo en MyGuide, ¿no? Yo mostré también MyGuide, si se registran ahí, pueden hacer también esa misma búsqueda y la ventaja ahí ya si están registrados y dicen, ah, ese programa me suena y ahí llegan a la página después directamente al contacto de la universidad y hacen preguntas adicionales, ¿no? Que les interesan para realmente identificar el programa que quieren. Y luego sería esa opción de buscar la beca o la financiación. Y ahí ya mencioné algunos programas. Dentro del programa EPOS hay de biología, por ejemplo, también. Si no es un programa adecuado que le interesaría a uno, después quedaría la opción de Adecuo el Futuro. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy docente de la Facultad de Ingeniería. Efectivamente estoy viendo la convocatoria de Research Space Ajá. que se fue en abril, no alcancé a presentarme y vi ahora en la página que se cerró por parte de recursos, esperando que ojalá se abra para el segundo semestre del año. Tendría dos preguntas. Una es si uno gestiona los recursos de la universidad u otros medios, ¿tiene alguna posibilidad de acompañamiento del viaje en su proceso digamos, de viaje, la cuestión del visado, de todo ese acompañamiento académico? Y segundo, en el caso de viajes con familias, ¿qué acompañamiento hay para ubicar colegios, jardines, todo eso que es tan diferente en Alemania que aquí en Colombia? Sí. Sí, gracias por la pregunta. Pues sí, esperamos que se abra nuevamente esa convocatoria, que nos dolió también en el momento que recibimos la información, pero bueno, no ha pasado en los últimos 20 años, justo este año pasó, pero bueno, estamos confiados que no vuelva a pasar en los próximos 20 años. Sí, el DRI, nosotros aquí lo que hacemos es asesorar la información general. No hacemos un acompañamiento en este sentido de conseguir casa, conseguir colegio y esas cosas. Tampoco estamos, digamos, comprometidos de apoyar con el proceso de visado, porque esos servicios, hay otros actores que se ocupan de eso. El visado es la embajada, por supuesto. Nosotros podemos dar la información general que hemos dado, algunos tips que ya sabemos que a veces son útiles, pero digamos, la embajada tiene todos los instructivos en la página y realmente son útiles. Em,
Para estancias cortas, quizás aprovecho a mencionar también, claro, está la visa Schengen, que son menos de 90 días, que es mucho más sencilla que una visa nacional, que es una duración superior de 90 días. Ahí ya las exigencias son un poco diferentes. Y por lo mismo, para las estancias cortas, en realidad no se contempla que va uno con toda la familia, sino solamente para estancias más largas. Y ahí, si una persona tiene una visa nacional, los demás miembros de la familia pueden solicitar una visa que se llama reunificación familiar. Entonces ahí en este caso eso también está en la página de la embajada. Esos son, digamos, las asesorías generales que damos. Para luego ya ubicarse allá están las oficinas de relaciones internacionales de las universidades alemanas que también pueden ayudar. Yo mencioné un poco la página Make It in Germany que también da tips muy útiles. Entonces ahí nosotros también solamente asesoramos de manera general y damos los enlaces, pero ya el más específico sería allá en Alemania. Yo aprovecho a mencionar el tema de los hijos del colegio, porque el sistema de educación en Alemania en general es público, no solamente el superior. Entonces también los colegios son gratuitos y normalmente uno no, digamos, elige el colegio por prestigio o por nombre o por que sea, sino uno inscribe su hijo en el colegio que queda más cercano a la vivienda. Entonces, depende de donde uno vive, primero tienes que tener, digamos, la residencia para luego también automáticamente el niño iría a uno de los dos, tres colegios que están ahí cercanos, públicos, gratuitos, y los niños empiezan a estudiar, ¿no? Entonces, gracias también por esa pregunta. Sí. Ya, buenas tardes. Yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y nosotros sí empezamos a trabajar y la idea era justo en mayo, pero como dijiste, para los viajes cortos, por ejemplo, no logramos hacerlo en poco tiempo y sí nos decidimos postular en la próxima oportunidad. Ahí mirando, entonces, me surgieron algunas dudas de cómo mejor estructurar la propuesta. Ya contactamos y tenemos como tres postos allá de las universidades que nos van a recibir y estamos haciendo el programa de las visitas. Pero algo que me queda allá en la convocatoria decía como para uno aclarar cómo es la preparación, o sea, cuál es el acercamiento Ujú. que existe. Entonces, ahí me surge la idea, no sé si podemos hacer, no sé, videoconferencias con las instituciones de allá, mostrando a nuestros estudiantes, si esto actuaría como esto. Pero más específicamente decía cómo demostrar cómo estamos preparando a los estudiantes para este viaje. Entonces, la idea es que en la propuesta pongamos lo que vamos a hacer después de salir el resultado o lo que ya estamos haciendo. Ya está Ujú. la duda en relación a eso. Pues sí, muchas gracias. O sea, estamos hablando del programa Viajes de Estudio y efectivamente es muy recomendado que se prepare bien. Lástima que no alcanzaron la fecha, pero yo creo que vale la pena en este momento mencionar que es un programa muy solicitado en Colombia, porque Colombia en todas las convocatorias hace 10 años, en cada fecha, es el país en todo el mundo que más postulaciones manda. Entonces, eso es muy beneficioso y por lo mismo es el país que más grupos envía a Alemania también con financiación, pero la pelea es más dura dentro de Colombia. No sé si es importante tener una buena presentación. Y parte de la presentación es justamente eso, que uno tiene la opción o el requisito de mostrar que han hecho para prepararse, porque eso muestra un poco el compromiso y la seriedad y aumenta la posibilidad que ese proyecto o pueda cumplir con los objetivos, ¿no? que tiene. Y la pregunta específica es sí, normalmente sería decir un poco lo que han hecho ya. Eso ya, lo normal es que mostrar que se han encontrado como cada 2 semanas con el grupo, cómo han encontrado las universidades. Pues si tienen conferencias virtuales también lo puedo mencionar. En algunos casos, por ejemplo, em, los grupos inician ese proceso hablando solamente inglés entre ellos también, porque se sabe que ya llegando a Alemania probablemente van a tener que defenderse también en inglés. Todas esas son cosas que podían mostrar. Si incluyen algo que si nos ganaríamos la beca ya seguiríamos en el proceso, pues también, pero en realidad es más bien la parte que han hecho hasta la postulación.
Y una otra pregunta, es que conversando con una de las profesoras allá de Alemania, en uno de los encuentros que ya tuvimos, propuse la idea y a ella le pareció, pero igual quiero traer la pregunta a ustedes, es que uno ve que el apoyo económico que se da a los estudiantes son de 50 euros al día, además de los tiquetes y el seguro médico. Entonces, sí pensando en estadía, en transporte local, en alimentación, eso no cubre, digamos, el 100% de los gastos. Lo que teníamos pensado es que en la universidad de allá hacer una convocatoria, digamos, un llamado entre los estudiantes, si ellos estuvieran dispuestos a recibir nuestros estudiantes, o sea, hacer una inversión total, que ellos como grado adoptaran, digamos, un estudiante. Eso sí, ustedes ven como factible, es algo que se podría proponer. Sí, 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 claro, eso digamos, el proyecto realmente es, nosotros efectivamente pagamos una suma fija por día, por cabeza, que son los 50 euros. No, nunca prometimos que con eso se pueda financiar todo, sino claro desde el principio que eso es la base que nosotros financiamos. Y si uno encuentra esas formas, por ejemplo, con 50 días, 50 euros puede ser suficiente porque tiene alojamiento gratis y probablemente los van a invitar para el desayuno, etcétera. Yo lo veo viable e incluso positivo porque eso apoya a la inmersión, ¿no? El contacto es uno de los objetivos de ese programa, que sea ojalá intenso que no sea solamente un tour de visitar la universidad, de ver las instalaciones, sino realmente que puedan conectarse dentro de su área de conocimiento y a mí me parece buena idea y al día de, digamos, ¿dónde se van a quedar? No nos tienen que entregar ninguna factura del hotel o algo así. No, reciben los fondos y después escriben un reporte qué es lo que han hecho, si han cumplido o no los objetivos. Y eso es todo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, las becas que ustedes ofrecen en el día de ¿son específicamente para algún tipo de carrera regulada en Alemania? Porque en mi caso, digamos, estaría como interesada en lo que yo soy. Ajá. Yo soy estudiante de economía. Economía no está regulada, no como ingeniería o medicina. Entonces, ¿tendría acceso a la beca? O... Sí, sí estamos hablando de la beca Helmut Schmidt, ¿no? Entonces aquí como yo dije, es un poco la universidad que selecciona y mira un poco los candidatos. En Alemania tampoco hay, digamos, las profesiones regularizadas son medicina, derecho, y aquí en la economía o ciencias políticas, gobierno público, normalmente no existe una regulación estatal, sino simplemente es la acreditación de la universidad que tiene sus carreras, etcétera, que tienen garantizados. Sí, pero no estoy seguro si entiendo bien la pregunta, pero digamos, si uno tiene un título afín a esos programas dentro del programa Helmut Schmidt, es perfectamente calificado para postularse a esa beca. Gracias. Tenemos un par de preguntas que nos hacen en línea. Y una viene de Andrés Giraldo Romero. ¿Qué tal es la conexión institucional entre las universidades alemanas y las empresas alemanas? ¿Pudiera encaminar mi vida laboral en el exterior después de terminar de estudiar, ya sea terminando la maestría o terminando el doctorado? Sí, sí, muchas gracias por la pregunta, que es realmente algo que se destaca en Alemania, diría yo, porque en Alemania es perfectamente normal, depende, claro, de la carrera, pero si hablamos de ingeniería, de esas áreas más bien técnicas aplicadas, es el caso más normal que uno está vinculado con una universidad, con las empresas, con el sector privado. Hay, sin embargo, hay diferentes tipos de universidades, ya en esa materia no entré, pero también lo explicamos en nuestra página, porque hay universidades, digamos, generales, que son las universidades de investigación, que también se conectan con empresas, pero más bien por el tema de investigación. Es decir, las empresas invierten en proyectos de investigación, dan los fondos, em, y eso es un lado. Pero si uno piensa más bien, y creo que así le entiendo esa pregunta, en su futuro profesional, en la vinculación después con un trabajo, es muy recomendado considerar la oferta ya sea de las universidades técnicas
o de las universidades de ciencias aplicadas, que son los otros tipos de universidades. Las universidades técnicas también son fuertes en la investigación, pero por digamos, área más bien técnica lineal, sí, serían los apropiados para la vinculación con las empresas. Y las otras, que son las universidades de ciencias aplicadas, no van tanto por la investigación, sino ahí es formación profesional, universitaria, académica, pero muchas veces el vínculo con las empresas es muy estrecha. Yo les explico por qué. ¿Por qué? Si uno quiere trabajar como profesor o profesora en una universidad de ciencias aplicadas, solamente lo puede hacer si esa persona misma tiene varios años de experiencia en la industria. Si nunca trabaja en la industria, esa persona no va a trabajar como profesor allá. Y eso explica, por ejemplo, que un profesor de una universidad de ciencias aplicadas puede haber trabajado en, qué sé yo, en Mercedes, en Audi, en Bosch, en Siemens, etcétera, y luego es el profesor. Entonces, esa persona claramente tiene los contactos con las empresas, es natural allá, ¿no? Y muchas veces también son los estudiantes, por ejemplo, de maestría que trabajan en su proyecto de investigación, pero eso es porque el profesor tiene un vínculo con una empresa y dicen, miren, aquí hay un problema, tenemos que resolverlo, que es un problema muy grande, lo dividen en pequeños subproblemas que resuelven los estudiantes que hacen su proyecto de maestría, por ejemplo. Y no es nada poco común que, digamos, si el estudiante se destaca con su proyecto, con su tesis, que ya termina la universidad, directamente tiene una oferta laboral de esa empresa. Y eso es la última parte de la pregunta. ¿Qué significa cuando yo termino mis estudios con la beca, tengo la visa de estudiante? Normalmente la visa de estudiante permite, aunque yo haya terminado mi título, mi carrera, digamos, la maestría, por ejemplo, el Estado alemán me da más o menos año y medio para permanecer en Alemania con el fin, con el objetivo de buscar un trabajo, si yo quiero hacer eso. Y ahí uno, si obtiene ese trabajo, claro, puede cambiar la visa de un visa de estudiante a una visa laboral. Entonces, en el área de ingeniería, por ejemplo, eso es bastante viable. Vale, tenemos otra pregunta que creo que es de interés de la mayoría de los estudiantes de pregrado, y es, ¿puedo aplicar a las becas de maestría sin haberme graduado o sin haber recibido título todavía en Colombia? Es- no puedo responder sí o no, porque depende del caso. Eh, como expliqué, algunos de los programas de las becas para maestría que tenemos, que es el proceso directamente a la universidad, y ahí uno sí normalmente tiene que comprobar que ya tiene su título. Hay una excepción, por ejemplo, en el área de arte, y sabemos que a veces es complicado donde permitimos iniciar procesos sin haber tenido todavía el título o la aceptación de la universidad alemana. Entonces ahí, digamos, yo diría para ser realista, si uno ya ha cumplido todos los créditos, ha tomado todos los cursos, ha defendido su tesis, y a veces solamente tiene que esperar unos meses hasta que se pueda graduar, porque uno no haya hecho todo lo posible para terminar, sino porque el calendario académico de la universidad no lo permite. Ahí es un caso, digamos, fijo, donde sí ya se puede postular y creemos que va a ser posible. Si uno dice, no, me faltan 2 semestres, claro que no, ahí recomendaríamos primero terminar y buscar las fechas de postulación a los programas de becas para coincidir en el mejor de los casos. Vale, tenemos otra pregunta de la profesora Marcela Ramírez, y nos pregunta, ella se presentó a la convocatoria de viajes de estudios el mes pasado, pero no fue seleccionada. ¿Pudiera volver a presentar ese mismo proyecto para una siguiente convocatoria? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, es posible. Aquí no hay restricciones cuando uno no fue seleccionado. Sí hay una restricción que es cuando un grupo es seleccionado en esta misma carrera o en esa misma facultad, no podían volver a postularse otro grupo hasta 2 años, hayan pasado 2 años, o sea, 2 años después. Pero en el momento que el caso que no fueron seleccionados, no hay ningún problema, pueden representarse. Y el último dice Giraldo Romero que tiene un nivel básico de alemán. ¿Pudiera aplicar con ese nivel básico y después perfeccionarlo en Alemania? ¿O necesariamente tiene que tener el nivel exigido por la universidad? Bueno, si entiendo bien la pregunta, eso es para hacer un Supondría que es un estudio de maestría. estudio maestría, ya. Em,
Pues sí, aquí, como expliqué al principio, la universidad sí pide cierto requisito y el nivel básico depende, ¿no? Porque yo dije que las becas incluyen un curso intensivo de alemán hasta 6 meses. En estos 6 meses sí, uno puede, digamos, alcanzar el nivel que normalmente el que exigido es mínimo el B2. En algunos casos es el C1, depende un poco del área de conocimiento. Si uno tiene el A1 en 6 meses y llega a un C1 es muy difícil, entonces ahí no es muy realista. Pero eso es una pregunta que debería hacer directamente a la universidad, como yo les dije, que eso al final no es una decisión del DAD, sino es una decisión de la universidad que va a decir sí. Yo simplemente de manera general recomendaría sí, seguir estudiando y preparándose para, claro, acercarse lo más posible al nivel que se exige y ahí se vuelve más probable que este curso intensivo de 6 meses alcanzaría uno. Yo diría, si tienes nivel B1 en estos 6 meses lo vas a lograr, ¿no? Entonces, con el A2 es más complicado y dudoso. Entonces, claro, eso sería la referencia general que podríamos dar, pero al final siempre es la universidad alemana que lo define, decide. Bueno, me parece que no hay más preguntas y muchísimas gracias por la presentación. Creo que se aclararon varias de las preguntas y esperamos pues volver a contar contigo en la Universidad La Salle, que podamos volver a invitarte y repetir esta charla o cualquier otro tema que consideres importante. Pues sí, muchas gracias a ustedes, a Libardo, a la Universidad de La Salle. Y aquí, bueno, hay algunos folletos que tenemos aquí, se lo pueden llevar. Y el resto de la información está en la página. Y cuando hay preguntas, nos escriben un correo electrónico, nos contactan simplemente. Muchas gracias y una buena tarde, buena noche a todos. Bueno, Por eso,